Buenas tardes, hermanos, hermanas, nuestros hermanos también a la distancia, les saludamos. Un abrazo a la distancia ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24. Ya, mientras tanto, introducimos siempre toda esta temática diciendo, yo creo que las mismas cosas. Las profecías bíblicas son muy importantes. ¿Ya? Y parece que fuera un tema extraño hoy por hoy en las iglesias. Es increíble cómo han cambiado las cosas. Y esto es muy importante vindicarlo, hermanos, o reivindicarlo, porque la profecía bíblica nos permite estar ahí expectantes ya de lo que se aproxima. Y como decía muy bien nuestro hermano en la oración, el riesgo de aterrizarnos es algo latente en cada uno de nosotros. Perder la perspectiva de que somos peregrinos extranjeros. Eso es muy importante y la profecía bíblica nos ayuda a eso. Entonces, siempre cuando estoy preparando el estudio de la profecía bíblica, me pregunto a mí mismo, ¿no es cierto? Me digo mismo, ¿y cuál es el aporte hacia nosotros en forma individual y hacia la iglesia? ¿Ya? Es bueno un poco un dejo de autocuestionamiento, sobre todo cuando usted tiene tantas voces que circulan en las redes sociales diciendo lo contrario. Y el Señor confirma lo que significa esta brújula que nos permite entender el día a día, nos permite entender en el punto en que estamos ubicados en la historia, ahora mismo, y el futuro inmediato. Eso es gracias a la profecía bíblica. Si nosotros cerramos esta temática en la iglesia, nos perdemos en la noche, como lo hemos dicho. Por lo tanto, aunque vengan cuestionamientos, aunque vengan argumentos, incluso, voy a decir algo porque lo escuché en la semana de un famoso predicador, de estos de moda hoy día, ¿no es cierto?, un influencer, decía, nosotros no tenemos que preocuparnos de estas cosas especulativas, tenemos que preocuparnos de vivir a Cristo. Esa es una media verdad. Porque sí, tenemos que vivir a Cristo en lo diario, ¿no es cierto? Nuestra vida debe reflejar la obra de Cristo en nosotros. Pero ¿por qué digo que es una media verdad? Porque no vamos a empañar el estudio de las profecías por las especulaciones que circulan por ahí, por internet. ¿Cuántos dicen, mire, yo sé quién es el anticristo? Algunos dicen es Donald Trump, otros dicen, no sé, Putin, o qué sé yo. No, nosotros no estamos para eso. Estamos para enseñar la profecía bíblica de manera responsable y seria. Eso tenemos que aplicarnos. Por lo tanto, que hayan ideas especulativas, sensacionalistas, no eclipsa, ¿cierto?, nuestra labor, nuestra misión, nuestra responsabilidad de presentar profecías bíblicas. No pueden desaparecer de las iglesias. Entonces, este predicador está equivocado en esa percepción tan arbitraria, decir no nos preocupemos de eso, que no. La abominación desoladora, que es el tema que nos convoca, es un tema que está en la Biblia, es un punto que está en la Biblia y por lo tanto debemos estudiarla. ¿Ya? Fíjese que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, toda la escritura es útil. ¿Ya? Ustedes saben, yo lo he mencionado en otras oportunidades, si a alguien le interesa, hay una documentación ahí en la página web, nuestra página web, que gracias al Señor hemos sostenido, que es la idea errónea, ¿no es cierto?, de que hay doctrinas de primera, de segunda, de tercera y hasta cuarta categoría. Por lo tanto, nosotros tenemos que preocuparnos de las cosas de primera necesidad. Eso es lo que se conoce como triage teológico, es lo que se ve en una atención de urgencia, en un hospital, en una clínica, ¿no es cierto? Categorizan al paciente de acuerdo a la gravedad y lo categorizan en primera, segunda, tercera nivel de urgencia. Entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de traer todo eso a la iglesia, a la teología, y decir, hay doctrina de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Y a ver, les voy a preguntar, a buen adivinador, para ellos, ¿saben dónde están las profecías bíblicas? En el tercer nivel. O decir, no nos preocupemos de eso. Eso es un craso error. Toda la escritura es útil. Y la profecía bíblica es lo que nos permite discernir, hermano. Por eso que la iglesia hoy día, y no lo digo presumidamente, pero hoy día la cristiandad está perdida, está extraviada de su visión. ¿Por qué? Porque ha cerrado deliberadamente la profecía bíblica. Son muy pocos los pastores que por ahí siguen sonando como una campana, ¿no es cierto?, como una voz en el desierto, hablando de profecía bíblica. Bueno,
Es ese camino que debemos reivindicar, la escuela antigua, ¿cierto? La senda antigua, que el Señor nos ayude. Entonces vamos a leer aquí en Mateo 24, versículo 15. Es el Señor Jesucristo hablando: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, voy a subrayar en esta tarde esta expresión: el que lee, entienda. El Señor con su Santo Espíritu nos ayude, ¿cierto? Lo primero que quiero comentar es que todo este párrafo de Mateo 24 es una tremenda profecía, una tremenda luz para nosotros para entender lo que viene. Nosotros estamos viviendo lo que se conoce como el último tiempo. Usted se preguntará, ¿desde cuándo comienza el último tiempo? Bueno, desde la primera venida de Cristo. Cristo viene y podríamos decirlo así, inaugura el último tiempo. Es una recta que se prolonga hasta su segunda venida. Por lo tanto, nosotros estamos transitando el último tiempo. ¿Y cómo será el último tiempo? ¿Qué cosas traerá este último tiempo? Bueno, la Biblia está llena de pasajes, yo me atrevería a decir abundantes pasajes, que nos advierten de que los tiempos finales, de que el último tiempo es un tiempo muy, pero muy difícil. Un tiempo de engaño, un tiempo de conflictos, conflictos sociales, conflictos económicos, conflictos del propio planeta, del ecosistema, y también un conflicto en la propia cristiandad. La cristiandad irá en un descenso espiritual y es cosa de verlo, hermano. Nosotros vemos que la cristiandad, si bien tiene una prosperidad económica, pero espiritualmente está en decadencia. Esa es la realidad. La última de las iglesias que aparece en el libro de Apocalipsis, previo ya a la visión celestial que Juan recibió, es una iglesia carnal, una iglesia que se jactaba no en aprender del Señor, no en guardar su palabra, sino que se jactaba de lo que tenía. ¿Se acuerda? Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la cristiandad que nos rodea en este mismo minuto. Y lo creemos, ¿por qué? Por las profecías bíblicas. Por lo tanto, el tiempo final es difícil, lo estamos transitando. Pero esto que estamos transitando, todas las tribulaciones que ha vivido la Iglesia de Cristo a través de los siglos, no se compara con un periodo específico que lo vamos a comentar más adelante, que es el periodo de la gran tribulación. Lo que se acerca al planeta es el juicio implacable de Dios. Y su pueblo Israel va a vivir este tiempo. Pero nosotros, la iglesia de Cristo que Él compró por su propia sangre, ¿no es cierto? O con su propia sangre, será librada antes de este periodo. Hay varios pasajes que indican eso. Por lo tanto, nosotros, y le damos gracias al Señor, y por eso que también esto es importante para nosotros, entendemos que en Mateo 24, incluso Mateo 25, podríamos decir, no aparece este pueblo que se llama la iglesia, pero sí un pueblo que se llama Israel. Y quizás es bueno recordar algo que también siempre desde acá se dice. No debemos confundir, hermano, entre un pueblo específico con promesas y recompensas terrenales que se llama Israel, un pueblo escogido por Dios con promesas incondicionales, es decir, el Señor le promete redención y lo va a redimir. El pacto de Dios con Israel es incondicional. Pero las promesas de Israel son muy distintas a las nuestras. Las promesas de Israel son terrenales, recompensas terrenales. El Señor le decía, multiplicaré tu ganado, tu mosto, tu viñedo, etc. Están aquí en la tierra. Muy distinto a la iglesia, que es un pueblo espiritual, ¿cierto? Con promesas y recompensas celestiales, ¿cierto? Hay una gran diferencia. Pero cuando se ha mezclado todas estas cosas, y por eso que uno ahora entiende el mensaje de los pseudo pastores de la prosperidad, y dicen el Señor te ha prometido riqueza, te ha prometido felicidad aquí en el planeta, toman pasajes del Antiguo Testamento referidos exclusivamente ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ese es el problema raíz para poder entender la profecía bíblica. Entonces Mateo 24 es un programa, es una agenda, no para la iglesia, sino para Israel. Y permítame solamente dar este datito que también siempre vamos a estar relacionando todo esto. Cuando aparece la famosa parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerda? Las 10 vírgenes que aparecen ahí en Mateo 25, usted la puede ver, ¿no es cierto?, detalladamente, y usted descubre que hay una gran ausente ahí en el relato.
Aparecen las vírgenes, aparece el ambiente de bodas, aparece el esposo. ¿Pero quién no aparece? La novia, la esposa no aparece. La esposa es revelada años más tarde con el apóstol Pablo, que es la iglesia. Por lo tanto, nosotros entendemos que la iglesia no aparece en este itinerario, en esta agenda de Mateo 24. Y cuánto más cuando nos encontramos con el versículo 15, en esta conclusión, por tanto, cuando veáis en el lugar santo. La primera pregunta, ¿a qué lugar santo se referirá? Yo le voy a decir algo así de manera arbitraria mía, porque yo lo digo. Había un comercial que decía, porque yo lo digo, ¿se acuerdan? El lugar santo es esto es un lugar santo. ¿Ya? Tú eres un tabernáculo. Ay, suena bonito. Y yo podría interpretar eso, y si alguien está no en sintonía con la Escritura, va a decir, ah, qué lindo, amén. No, el lugar santo es un lugar específico. Y que para un lenguaje puramente hebreo judío lo va a entender de inmediato. Se refiere al santuario, se refiere al templo. El templo que va a ser reconstruido en el futuro. Cuando veáis en el lugar santo, ¿qué más? La abominación desoladora, como dice Marcos 13:14, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar. A ver, ¿cómo lo dice? ¿Se acuerda? Permítame citarlo literalmente. Es Marcos 13:14. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. ¿A qué se referirá todo este lenguaje? Una abominación desoladora puesta donde no debe estar, de acuerdo a lo que enseña el profeta Daniel. Y quiero subrayar esto, la expresión, el que lee, entienda. Yo me preguntaba en la semana, este párrafo nosotros lo estamos leyendo, ¿cierto? Está escrito. Pero no debemos olvidar que Él les está hablando a sus discípulos. No les está mostrando un texto, les está hablando. Que quedó escrito para nosotros, le damos gracias al Señor. Pero a Él les está hablando, a ellos les está hablando y le dice, el que lee, entienda. ¿A qué texto, a qué lectura se estará refiriendo el Señor respecto a esta frase, el que lee entienda? No cabe ninguna duda a las profecías de Daniel. Es decir, remite a sus discípulos a que se metan, se sumerjan en las profecías de Daniel. Yo insisto, hermano, la profecía de Daniel lejos es el pilar fundamental para armar todo este puzzle, este rompecabezas, como decimos aquí en Chile, ¿cierto? De 1000, de 2000 piezas, que a veces se torna muy complejo. Pero si tomamos tiempo, nos vamos familiarizando, vamos descubriendo que esto tiene una perfecta armonía. Pero para eso tenemos que sumergirnos en el profeta Daniel y en todos los otros pasajes que aumentan más conocimiento, que complementan conocimiento y que nos permiten entender. Ahora, es muy interesante esta expresión, el que le entienda. La semana pasada, hermano, estuvimos hablando de algunas descripciones en el pasado sobre esta abominación desoladora, ¿ya? Que tiene que ver con algo repugnante, algo inmundo que va a ocurrir en el lugar santo. Algunos dicen lisa y llanamente, de acuerdo a Lucas, ¿se acuerda que Lucas también es paralelo con Mateo 24? ¿Se acuerda? Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. No menciona la abominación desoladora, sino que habla respecto a cuando Jerusalén sea asediada, rodeada de los ejércitos, en este caso las legiones romanas. Entonces algunos interpretan de manera aislada ese pasaje y la enseñanza de ellos es que todo esto ocurrió, ya ocurrió, ¿cierto? Ellos dicen ocurrió el año 70 después de Jesucristo. Todos sabemos ese evento, es un evento histórico. Las legiones romanas, comandadas por un tal Tito, Vespasiano, entraron en la ciudad, destruyeron la ciudad y destruyeron el santuario. Pero fíjense que no vemos en Tito, no hay ninguno que relate que Tito cumple las características de lo que dice el profeta Daniel, ya que establece un pacto, que impone un pacto y a la mitad de semana lo quebranta. No existe en eso en Tito. Y tampoco existe relato que Tito haya profanado el templo poniendo un ídolo abominable allí en el lugar santo. No se cumple. Por lo tanto,
esta profecía que el Señor está anunciando se proyecta al futuro. ¿Por qué? Porque el año 70, si bien se destruyó el templo, ya no hay templo ahora, pero asumimos por la revelación de esta profecía y porque esto tiene que cumplirse, que un día el templo va a tener que ser reconstruido. Ahora, ahí hay muchos elementos, hermanos. ¿Cuándo se va a construir? ¿Dónde se va a construir? Eso no vamos a especular en eso, pero sí sabemos algo. Se va a reconstruir. Y va a ser este personaje que hemos estado leyendo, que va a establecer un pacto engañoso. Vámonos a Daniel capítulo 9 nuevamente, y le pedimos al Señor que nos dé entendimiento. El que lee, entienda. Queremos salir entendiendo esto. Y destinamos tiempo en esto, hermanos. No es pérdida de tiempo. Dice en Daniel 9:27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Bueno, en el versículo 26 aparece el sujeto, un príncipe que ha de venir. Este príncipe se entiende que es el plagiador, el suplantador, ¿cierto? El anticristo. Nunca olvide que anti significa no necesariamente o exclusivamente en contra de Cristo, sino que algo más engañoso, en lugar de Cristo. Ya el Señor se lo anticipaba a los religiosos, decían, yo que vengo en nombre de mi Padre no me recibís, pero cuando venga otro en su propio nombre, a ese recibiréis. Los judíos van a recibir al falso Cristo, al falso Mesías. ¿Y por qué van a ser engañados y seducidos? Porque les va a reconstruir el templo y les va a reanudar el culto. Entonces imagínense para ellos si el orgullo del judío era precisamente el templo. Por eso que también lo comentamos, los discípulos se vieron bien alarmados, yo me atrevería a decir alarmados, preocupados cuando el Señor les dijo respecto al templo, ¿veis todo esto? Yo me pongo a pensar, ¿qué cara habrán puesto? Es como pasa hoy día con la iglesia evangélica. ¿Cuál es la gloria de la iglesia evangélica? Los suntuosos templos. Y muestran toda la infraestructura y a mí se me va a la mente y me da ganas de decirle, ¿ven todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, cuando el Señor les dijo eso respecto al templo, empezaron las preguntas, las interrogantes. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces nosotros vemos, hermanos, que el templo va a ser reconstruido y este personaje les va a dar ese privilegio de ser una nación vindicada, pero por un periodo cortito de tiempo. Fíjese lo que dice el versículo 27. Por otra semana. Esta semana, ya lo hemos dicho, creo que la próxima semana, a propósito, pero no de años, porque si no, de días. La próxima semana vamos a hablar un poco de estas equivalencias de tiempo. Es decir, es muy importante repasar esto. ¿Por qué nosotros entendemos que una semana equivale a 7 años? ¿Ya? La Biblia no calla en eso. Ya, como alguien dijo, en el hebreo hay mucha descripción, el hebreo es muy descriptivo. Así como el griego es preciso, el hebreo es descriptivo. Entonces nos permite a nosotros entender con precisión que esta semana que menciona Daniel es una semana profética de años. Es decir, podríamos decir perfectamente, y por 7 años confirmará el pacto con muchos. Establece un pacto por un periodo de 7 años. Pero ¿qué dice acá? A la mitad de la semana, a la mitad de 7 años, ¿cuánto sería? 3 años y medio. Esto es tan claro como echarle agua. Nosotros nos encontramos con equivalencias. Por ejemplo, 1260 días equivale a 42 meses, como lo dice Apocalipsis, todo equivalente a 3 años y medio. También se le llama tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Por lo tanto, no hay dónde perderse. Esto es la mitad de la semana, a los 3 años y medio va a ocurrir algo. Dice a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, note, hará cesar el sacrificio, es decir, interrumpirá el sacrificio. Dicho muy de paso, cuando Israel ejercía el culto en el templo, había un continuo sacrificio, es decir, continuamente se estaba sacrificando animales, ¿no es cierto?, para expiación, para redención del pueblo. Cosa que ahora nosotros entendemos que solamente eran sombras, figuras, símiles de lo que había de venir, porque en Cristo ya no necesitamos más sacrificio. El problema
es que el pueblo de Israel todavía no goza de esa redención que nosotros sí gozamos. Usted dirá, bueno, yo conozco judíos que se han hecho cristianos. Claro, en sentido individual, por supuesto, la iglesia nace entre judíos. Los discípulos eran judíos, Pablo era judío. Bueno, pero eso no indica que Israel como etnia, como nación, aún no ha sido redimida como Dios lo promete en el Antiguo Testamento. Por eso que todavía tienen esta agenda que incluye el sacrificio y el anticristo les va a reanudar el culto, pero a la mitad de la semana lo interrumpe. Entonces imagínense la cara que van a poner de asombro, una traición, una decepción de este personaje que aquí lo llama el príncipe. ¿Qué más dice? Después, con las muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ahí está la expresión, el que va a arrasar, ¿no es cierto?, va a afligir, a devastar Israel, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, este personaje, hermano, no va a ser destruido así de manera fácil. ¿Saben quién lo va a destruir? Lo va a destruir Cristo. Yo siempre me pregunto a estos maestros, como decía nuestro hermano, los doctores, porque hoy día la iglesia parece clínica, ¿no es cierto? Doctor Román, ¿ah? ¿Por qué no ora por nosotros? ¿Cómo estaría? Bueno, nos reímos un poquito, pero así. Los doctores se jactan de su conocimiento, pero yo me pregunto lo siguiente. Si alguien dice que este personaje fue Tito, este personaje debería haber sido destruido por la venida gloriosa del Señor. ¿Pero de dónde saca eso? Bueno, lo dice el apóstol Pablo. Dice que el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida, cuando Él venga en poder y gran gloria. Lo dicen muchos pasajes, ¿no es cierto?, que tenemos que correlacionar, sobre todo Daniel. Entonces, no hay cabida a otra interpretación. Este personaje va a ser destruido y todo lo que va a ocurrir está determinado que así suceda. Eso es lo que dice al final del versículo 27. Antes de avanzar, hermano, en este concepto del que lee entienda, porque es muy importante leer y entender. La semana pasada, ¿se acuerda que nos fuimos leyendo un poco lo que Flavio Josefo, este historiador hebreo, escribió? Textos que hoy día usted los puede adquirir ahí, ¿no es cierto?, en internet o comprar el libro, qué sé yo. Dice Flavio Josefo, este historiador, respecto a un tal Antíoco IV, que es un tipo de anticristo, no es o no fue el anticristo, sino que un tipo. De hecho, dicho muy de paso, el apóstol Juan decía, hijitos, ya es la última hora, dice, ya es el último tiempo, esa expresión es la última hora, es decir, esto se termina, ¿sí? Y dice, ¿y oíste que viene el anticristo? Imagínense, en el primer siglo ya estaba hablando del anticristo, pero menciona de manera plural, muchos anticristos han salido. Si usted recorre la historia así, aunque sea someramente, usted descubre muchos que se han puesto en el lugar de Cristo. Uno de ellos fue el Seleucida, ¿cierto?, Antíoco IV Epífanes. ¿Por qué lo decimos con tanta firmeza? Porque él mismo se autoproclamó el dios Zeus encarnado, el Epífane. Epífane viene de epifanía, viene de destello de gloria, es decir, se presentó como el Dios glorioso. Un tipo de anticristo, una proyección, un bosquejo, una semblanza de lo que será él, singular, el anticristo, que va a venir en el futuro. Y yo recibí la revelación de quién es. Que bueno, no, nada de eso. Dice Flavio Josefo, profanó el altar ofreciendo cerdos sobre él. Sabiendo que esto era en contra de la ley de Moisés, obligó a los judíos a abandonar su culto a Dios y dejar de circuncidar a los hijos. Los que persistieron en ello fueron mutilados, estrangulados, crucificados, con sus hijos colgados de sus cuellos. Imagínense. En resumen, no voy a leer más. Eso lo dice Flavio Josefo, este historiador. ¿Cuántos conocen la Biblia con libros deuterocanónicos o apócrifos, cierto? La Iglesia Católica usa esa Biblia.
Fíjese que ahí hay unos libros en esa Biblia, no sé si alguien tiene un ejemplar de esa Biblia, donde hay escritos que no son inspirados, pero sí son documentos históricos muy útiles. Uno tampoco se debe sonrojar y decir, pero ¿para qué vamos a citar libros apócrifos? Por ejemplo, el apóstol Pablo hace referencia a ciertos libros de la tradición, ¿ya? Por ejemplo, cuando le dice a Timoteo, Janes, ¿se acuerda? Janes y Jambres, ¿ya? Ahí está hablando del libro de Jacer, un libro también de la tradición, no dentro de los libros inspirados. O el propio Judas, ¿cierto?, hace mención del libro de Enoc. Por lo tanto, hay escritos apócrifos que tienen un valor histórico, y uno de ellos son los libros unos de ellos son los libros de los macabeos, ¿ya? Aquí en Chile eso significa otra cosa, ¿no es cierto? Levanten la mano los macabeos, ¿ah? Tenemos reunión hoy día. Perdone. Bueno, Macabeo es bien simple esto, hermano. No quiero latearlos con esto, pero cuando viene la invasión, cuando viene la caída de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno, más que la caída, es que él muere a temprana edad. Su dominio duró poquito. Y cuando muere Alejandro Magno, todo su imperio se divide en varias regiones, y una de ellas es la región de la dinastía Seleucida, desde donde vino este maquiavélico Antíoco, ¿ya? Y este Antíoco toma dominio de la Tierra Santa, de Israel. No vamos a decir de la tierra de Palestina, ¿no? Ese es un gran concepto muy errado de lo que es la verdad, porque tierra de Palestina, como muchos dicen, es decir, lisa y llanamente la tierra de los filisteos, porque la palabra Palestina viene de filisteo, imagínense, no. La tierra es de Israel, lo decía muy bien nuestro hermano, doctor Román, decía, la tierra es de Israel, Dios se la dio a Israel, que nos cuesta aceptar eso. Entonces, este Antíoco toma dominio de esta tierra y, como decía Flavio Josefo, irrumpe en Israel, pero no le bastaba tener dominio político, geopolítico ahí, sino que él quería llevar a la humillación al pueblo de Israel, un antisemitismo visceral, diabólico, de destruir la médula de lo que significa el santuario y el culto. Entonces el libro de los Macabeos, los hermanos de afuera deben preguntarse, ¿a qué se habrá referido el hermano de los Macabeos? Que nos envíen un correo electrónico, solo por graciaschile@gmail.com, ahí le vamos a responder. Mire lo que dice Macabeos, uno de los Macabeos. Pero no terminé la historia. En toda esta invasión hubo una resistencia judía. Hombres valientes que no se doblegaron ante Antíoco e hicieron una tremenda resistencia por años en contra de esta dinastía seleucida. Muerte, traición inclusive, y fue la resistencia de los Macabeos. Una descendencia de judíos nacionalistas que defendieron hasta el fin, hasta el último gota de sudor, ¿cierto?, a Israel, a su pueblo y a su culto. No se doblegaron ante las amenazas y la persecución seleucida de este, comillas, anticristo, que es lo mismo que va a pasar en el futuro, que se conoció también como la dinastía o de la resistencia asmonea. Después recuperan el templo, ¿cierto?, reivindican el culto, y esto a lo mejor le va a sonar conocido. Se establece una fiesta que hasta el día de hoy los judíos celebran, que es la fiesta del Hanukkah, la fiesta de las luces, en donde se reivindica, ¿no es cierto?, el templo. Eso es más o menos los Macabeos. Dice así. No le voy a citar el capítulo, es un extracto de la Biblia, dice, de la Biblia deuterocanónica de Macabeo. Dice, el año 143, Antíoco volvió después de haber derrotado a Egipto, y pasando por Israel subió a Jerusalén con un poderoso ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz, con todos los accesorios, la mesa de los panes ofrecidos, los vasos, las copas, los incensarios de oro, las cortinas, las coronas, y arrancó todo el decorado,
las molduras del oro que cubrían la entrada del templo, se adueñó también de la plata, oro, objetos de valor, y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su patria y después de haber derramado mucha sangre y hacer declaraciones insolentes, hubo un gran duelo en todo el país de Israel. Gimieron los jefes y los ancianos, se desanimaron los jóvenes y las muchachas y las mujeres se pusieron pálidas. Los novios cantaban lamentaciones y la joven esposa lloró en su cama. Se estremeció la tierra, compadecida de sus habitantes, y todo el pueblo de Jacob, esto es Israel, se sintió humillado. Después de 2 años, el rey mandó a las ciudades de Judá al director de impuestos que llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Este habló a la gente con palabras de paz para engañarlos. Note, esto es muy importante, aquí yo me detengo. Palabras de paz para engañarlos. Daniel 9:27, proyectando esta profecía, dice: impondrá un pacto con muchos. Esa palabra pacto es originalmente paz. Establecerá una, comillas, paz. Y cuando alguien viene a hacer una tregua, un pacto, ¿cierto? Uno tiene que entender, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo me acuerdo del filisteo Abimelech cuando vino a hablar con Abraham, ¿se acuerda? A establecer un pacto. ¿Y qué hizo Abraham? Mira, Abimelech le dijo: voy a orar al Señor, voy a pedir claridad y después firmo el pacto. No le preguntó nada y firmó inmediatamente. Y eso trajo consecuencias hasta el día de hoy, miles de años después. La Franja de Gaza, que usted la escucha todos los días en la televisión, es la consecuencia de no haber preguntado al Señor antes de firmar. Entonces, este Antíoco envía emisarios para establecer paz, palabras de paz para engañarlos. Y cuando se hubo ganado su confianza, eso es lo que va a tener el anticristo, esa sagacidad y esa capacidad de engaño. Por eso que dice que Dios envía también o permite, desata un poder engañoso para que crean, ¿qué cosa? Para que crean la mentira. La reina en el tiempo de la gran tribulación va a ser precisamente la mentira. Porque el día de hoy nosotros vemos una lucha entre la verdad y la mentira. La iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Pero Satanás es columna y baluarte de la mentira, engaño. Y cuando hubo ganado su confianza, cayó de repente sobre la ciudad y descargó un terrible golpe, matando muchísima gente de Israel. Saquearon la ciudad, la incendiaron y destruyeron las casas y los muros que la rodeaban. Llevaron cautivas a las mujeres y a los niños y se apoderaron de los ganados. Construyeron de nuevo la ciudad de David con un muro alto y fuerte protegido por torres poderosas, y pasó a ser la fortaleza de ellos. Pusieron allí gente mala y renegados de la fe que se hicieron fuertes en ella. Almacenaron todo lo que pudieron recoger en la ciudad, llegando a ser una constante amenaza. Fue una acechanza para el santuario, una grave y continua amenaza para Israel. Derramaban sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. A causa de ellos huyeron los habitantes de Jerusalén, que se convirtió en una colonia de extranjeros y fue extranjera para sus hijos, que la abandonaron. Su santuario quedó vacío en el desierto y sus fiestas se convirtieron en días de luto. Sus sábados fueron burlados. Paréntesis. El Señor le dice que rueguen que no sean días de reposo. Ahí también hay una connotación exclusivamente judía. No lo podemos entender nosotros en un lenguaje gentil. Por eso Mateo 24 está dirigido a judíos. Y su fama se cambió. Tan grande fue su gloria, fue su ignominia, su grandeza se cambió en duelo. Yo no quiero dilatar mucho este relato, pero hay algo interesante que quiero citar. Dice, por ejemplo, acá: Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un pueblo único. Note, esta es una semblanza al anticristo. Si nosotros sabemos que ya hoy día hay zonas de unidad y hay una religión universal que le va a dar la bienvenida a el anticristo. Esto siempre ha ocurrido, siempre ha sido así. Esta unificación, desde ¿cómo se llama este fundador de Babilonia? Nimrod, en el capítulo 11 de Génesis. Una lengua, unas mismas palabras, una misma perspectiva, ¿ya?
Todas las naciones paganas acataron el decreto del rey, y en Israel mismo muchos aceptaron este culto, sacrificaron a los ídolos, note, y ya no respetaron el sábado. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Se debía poner por días ordinarios no solo los sábados, imagínense para un judío eso, sino también las fiestas sagradas. Ya no debían tener por sagrado el santuario y sus ministros, sino que debían dedicarse altares, recintos, templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos, esto lo dice el libro de Macabeo, y animales impuros, y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que marcharse con toda clase de impurezas y profanaciones, etcétera, etcétera. Bueno, si a usted le interesa, culmina este relato macabeo diciendo: enorme fue la prueba que soportó Israel. Teniendo en claro eso lo que pasó 200 años antes de Cristo, le decimos al Señor en esta hora: Señor, danos entendimiento para comprender esto. ¿Qué significa todo este lenguaje? ¿Qué significa este odio visceral a Israel? Porque usted no puede negar que el odio a Israel es de muchos años. Y yo diría que hasta la propia iglesia hoy día, la cristiandad oficial, ¿cierto? Cuanto más la iglesia católica siempre ha sido antisemita. ¿Ya? Los padres de la iglesia pregonaron su antisemitismo, que algo también vamos a hablar de eso en alguna oportunidad. Lo hemos dicho y lo vamos a repetir. ¿Qué significa todo esto? Bueno, lo primero que hay que señalar para entender en los últimos minutos, pues ya se nos fue el tiempo, Antíoco actuó más o menos en el año 167 antes de Cristo. Si el Señor se hubiese referido a Antíoco, solo bastaba decir: cuando visteis, o en la historia de Israel, a Antíoco, a este, qué sé yo, profanar el templo, lo hubiese dicho. Pero proyecta la profecía hacia adelante: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y ahí nos vamos a Daniel, 600 años antes de Cristo. ¿De qué habló Daniel? Hubo una profanación, hubo una invasión seleucida, como lo fue Antíoco IV, año 167 antes de Cristo, que lo profetizó, y eso es lo que ocurrió. Pero sin embargo, Antíoco no impuso un pacto, como lo dice Daniel 9:27, por otra semana impondrá un pacto. Y tampoco existió argumento, ¿no es cierto?, de que Antíoco haya sido destruido, suprimido por la venida en poder y gran gloria del Señor. No, hay mucha inconsistencia en eso. Por lo tanto, no se sostiene que fue Antíoco este concepto de abominación desoladora como concepto pasado. No sé si se entiende. Bueno, algunos dicen, sí, no fue Antíoco IV, del cual hemos leído acá, sino que fue General Tito hacia adelante, años 70 después de Cristo. Pero volvemos a los mismos argumentos. No concuerda, ni con argumentos históricos, ni con la sana interpretación, porque tampoco firmó un pacto, estableció un pacto. Tito Vespasiano llegó a invadir Jerusalén, llegó a establecer, ¿no es cierto?, la ruina del templo, pero no hubo ninguna semana quebrantada a la mitad. No, tendríamos que forzar todo eso, no se sostiene. Entonces, apelando a la expresión de nuestro Señor, el que le entienda, hay una cosa que yo quiero comentar. Ya se me fue el tiempo, pero quiero apelar a eso. ¿Qué significa el que le entienda? Primero, reconocer, hermano, nuestra capacidad limitada de entender las cosas. Primero tenemos que ser como niños, ¿ya? ¿Qué significa como niños? Despojarnos de toda idea humanista y de lógica para comprender las Sagradas Escrituras. Como dijo un gran predicador, nadie sale vacío de una reunión, sino exclusivamente aquel que está lleno de sí mismo. Gran frase, me gustó mucho esa frase cuando la leí, porque cuando uno viene a escuchar la palabra de Dios se tiene que despojar de todos esos prejuicios, esas ideas humanistas, religiosas que traíamos, para que el Señor nos llene con la
buena palabra de Dios, ¿no es cierto? La buena doctrina que emana exclusivamente de la palabra del Señor. Yo quería citar algunos pasajes, al menos uno, porque ya el tiempo ahí está el reloj en rojo. En Job capítulo 42, hermano. Fíjese que me hacía meditar esta frase. El Señor decía en Mateo 11, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, ¿se acuerda? De los sabios y de los entendidos. ¿Y las revelaste a quién? Las revelaste a los niños. Mateo 11, 25. Y agrega, yo lo veo como una firma, sí, Padre, porque así te agradó. El que le entienda significa depositémonos en la sola escritura, en este texto inspirado, para comprender todo esto. Fíjese que Job es un ejemplo de todo esto. Job primero altercaba con Dios, argumentaba con Dios, incluso el Señor lo confronta en el capítulo 38 de Job precisamente, lo convence de su ignorancia, le dice, vamos, respóndeme, Job, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Pero después que Job entendió, las cosas cambian. Por ejemplo, en Job 42:1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y mire esta frase. Por tanto yo hablaba, ¿qué dice? Lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Es al revés, ¿no? No es Dios pidiéndonos a nosotros razones, como que nosotros vamos a darle razones al Señor. Mira, Señor, esto, no. Es el Señor que nos instruye y es el Señor que nos da el entendimiento. Que el Señor nos ayude, hermano, para la próxima semana desarrollar este concepto de leer las Escrituras y poder entenderlas. Cierro el comentario diciendo el Salmo 119 cuando dice, la exposición de tus palabras alumbra, y ¿qué más dice? Y hace entender a los simples. Que el Señor bendiga su palabra.